estudiando. Y hoy vamos a iniciar una serie de predicación basado en el Evangelio de Lucas, que le he titulado Jesús. ¿Cómo se llama la serie? Jesús, el Salvador de los marginados. Jesús, el Salvador de los marginados. Ahí está la música prendida, ¿cierto? El instrumental, no. ¿Lo puedes? Jesús, el Salvador de los marginados. Y al final del sermón, usted sabrá por qué lleva este nombre. Y algunos asuntos introductorios antes de meternos en el tema, porque esta es la serie más larga que estudiaremos en la iglesia, porque Lucas tiene 24 capítulos. Lucas tiene 24 capítulos y es la primera obra de una obra de 2 tomos. Lucas es la primera obra o es la primera parte de una obra de 2 tomos. ¿Saben cuál es la segunda parte de Lucas? El libro de Hechos. Quien escribió el libro de Lucas también escribió el mismo libro de Hechos. Era un solo libro, pero se dividió en 2 partes. Entonces, por eso digo, es una serie que va a durar bastante. Primero vamos a empezar con Lucas y luego seguiremos con Hechos. Y lo vamos a estudiar los domingos y los miércoles de estudio bíblico. Así que si usted no se quiere perder ningún detalle de la serie, ¿qué debe hacer? Venir los miércoles también, porque vamos a alternar. Hoy iniciamos con un pasaje y el miércoles seguimos con el otro pasaje. Vamos a predicar todo Lucas, versículo por versículo. Además, para darle variedad a la dieta espiritual, porque predicar o escuchar un sermón es como cuando usted se expone a una comida, ¿cierto? Esto de predicar es presentar una comida. Usted es alimentado. Entonces, como para darle variedad a la dieta espiritual, porque qué pereza comer siempre arroz con huevo, ¿verdad? O arroz con carne, ¿cierto? Llega un momento en que uno quiere como variedad. Entonces, para darle variedad a la dieta espiritual y no limitarnos siempre al mismo libro, tendremos varios subtemas o miniseries dentro del libro. Eso por un lado. Pero en algunas fechas especiales, como Semana Santa o el mes de la Biblia, manejaremos temas libres. Lo mismo los sábados en la noche sería temas libres. Simplemente para que tengamos el panorama. Entonces, para introducir el tema, Dani se movió y listo. Quiero iniciar con una pregunta. Para introducir el tema de la serie. ¿Alguna vez te has sentido invisible o ignorado por otros? No me respondas, simplemente quiero que pienses. ¿Has sentido que nadie ha notado tu dolor o tu esfuerzo? ¿Y has llegado a pensar que tu vida no le importa a nadie? Medite simplemente. Porque creo que todos nosotros, antes de leer el pasaje, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa sensación de ser olvidados o de ser ignorados. En algún momento de nuestra vida sentimos que a nadie le importa mi dolor, que a nadie le importa mi esfuerzo, que soy un invisible. Esto es importante porque este es el contexto en el que aparece
este libro que vamos a estudiar hoy. Es el contexto del Evangelio de Lucas. Un libro escrito para dar una buena noticia a los ignorados, a los invisibles, a los olvidados, a los despreciados. Lucas escribe a un grupo de personas que se sienten así. Y nuevamente para preparar el tema, porque para quienes no sabían, en el primer siglo esto de la palabra evangelio, porque uno dice el evangelio según Lucas, esa palabra en el primer siglo no era una palabra religiosa. Hoy estamos acostumbrados a usar la palabra evangelio, evangelio, los evangélicos, evangélicos, pero no era una palabra religiosa, o sea, no hacía parte del vocabulario de la gente cristiana. O sea, era una palabra, oiga esto, política, militar y pública. Se usaba la palabra evangelio cuando un mensajero llegaba a una ciudad con una noticia importante. El mensajero entraba por la puerta de la ciudad y proclamaba a gran voz: evangelio, 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 evangelio. Y anunciaba una noticia: el rey ha ganado la batalla, evangelio. Evangelio, ha nacido el nuevo heredero del trono. Ha nacido el nuevo rey, evangelio. Miren ahí la imagen. Cuando un mensajero proclamaba un evangelio, era una buena noticia. Y eso traía fiesta. Traía fiesta a la ciudad y alteraba el curso de la historia porque cambiaba. Ganamos la batalla. Nació el heredero del trono, nació el nuevo rey. O sea, la gente celebraba, ya sea por una victoria militar o por el nacimiento del nuevo heredero, evangelio. Y es interesante que lo que veremos en la serie, y esto fue revolucionario porque Lucas, al igual que los otros evangelistas, ¿cuáles son los otros evangelistas aparte de Lucas? Mateo, Marcos y Juan toman esa palabra y la aplican a Jesús. No para anunciar una victoria militar ni el nacimiento de un emperador, sino para proclamar que Dios ha intervenido en la historia para salvar a los pecadores y dar una nueva vida. O sea, eso fue revolucionario, como si tú escogieras una palabra en nuestro contexto para llegarle a la gente. Evangelio, evangelio. Es la buena noticia de que Jesús vino a morir por los pecadores, y todo aquel que cree y se arrepiente entregándole su vida a Él, recibe el perdón y una nueva vida. Es la buena noticia del evangelio. Pero es interesante que así como varios testigos narran un mismo acontecimiento desde distintos ángulos, cada evangelista cuenta la historia de Jesús desde una perspectiva particular. Es como yo interrogar a John, a Miguel, a Francisco y a Santiago. Cuéntenme qué fue lo que pasó este fin de semana en la iglesia. Cada uno estuvo presente, pero cada uno tiene una versión diferente porque lo vio desde un ángulo diferente. Es el mismo mensaje, pero lo cuentan de manera diferente. Y en el caso de Lucas, veremos que él va a hablar de lo mismo, de la vida, va a hablar del ministerio, va a hablar de la muerte, de la resurrección de Cristo, pero lo va a hablar desde un ángulo diferente. Lo va a hablar presentando a Jesús como un Salvador que se acerca a ¿quiénes? ¿Cuál es la palabra? A los marginados. Lucas va a hacer mucho énfasis en las personas despreciadas. ¿Qué es un marginado?
alguien despreciado, alguien rechazado. Va a hablarle a los pobres, a los ignorados, a los invisibles, a los olvidados, y los va a invitar a que también reciban la buena noticia del perdón y la libertad. Y mientras nos vamos sumergiendo en esta serie, la idea es que usted se identifique con ese marginado, con esa persona ignorada, olvidada, invisible, a quien nadie o que en ocasiones no nos prestan atención. Entonces, con esa verdad en mente, quiero que leamos los primeros 4 versículos y los estudiemos. Este es el título, como un tráiler del Evangelio de Lucas. ¿Un qué? Un tráiler, o una sinopsis, o un spoiler. ¿Saben qué es un tráiler en el mundo del cine? Un tráiler en el mundo del cine, ¿qué es? Es un adelanto que nos permite comprender de qué trata la historia antes de verla completa, ¿cierto? Cuando usted va a ver una película, ¿qué le colocan? Un tráiler, entonces como un adelanto, y como que le genera expectativa y de qué trata, y dependiendo del tráiler a usted lo conectan, ¿verdad? Entonces, los trailers no arruinan la película. Al contrario, nos dan como claves para entender mejor lo que vendrá después. Así que en estos primeros 4 versículos los voy a enfocar como un adelanto de todo el Evangelio. Si a usted le gusta tomar nota, quiero resaltar 3 verdades tomando esa analogía del cine. La primera es, vamos a ver en el versículo 1 y el versículo, el elenco. En una película hay un elenco, es decir, hay personajes. Entonces el elenco, un evangelio proclamado por testigos fieles, personajes fieles. Luego veremos en el versículo 3 el guión. El guión es lo que se escribe, ¿cierto? Cómo se relata la película, cómo se estructura la escena, de todo eso. Y veremos un evangelio investigado y escrito ordenadamente. Y tercero, veremos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Lucas? Un evangelio que produce seguridad y esperanza. ¿Ya tomó nota? Listo. Y quiero resaltar esta frase mientras vamos estudiando el tema. El evangelio es una verdad histórica porque tiene un elenco de testigos fieles, pero también un guión confiable porque fue investigado diligentemente y escrito de manera ordenada, y su mensaje es transformador. Eso lo voy a ir explicando. Pero el evangelio es una verdad histórica porque tiene ¿qué? Testigos fieles, un elenco de testigos fieles. Tiene un guión confiable, ¿sabes? Fue investigado diligentemente y escrito de manera ordenada, y su mensaje es transformador. Listo. Entonces, sin más preámbulos, leamos el pasaje. Si nada se lo impide, nos colocamos de pie para escuchar la palabra del Señor, así como cuando nos colocamos de pie para escuchar el himno de Colombia, hacemos reverencia y escuchamos la palabra del Señor. Dice, leo en la versión Nueva Biblia de las Américas: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron, oiga eso, testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas como
ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Palabra del Señor. Señor, oramos para que tú nos hables. Te suplicamos que uses este vaso frágil. Me ayudes a ser fiel, relevante y claro. En tu nombre oro. Amén y amén. Puede tomar asiento. El elenco. Un evangelio proclamado por testigos fieles. Cuando alguien quiere contar un cuento de hadas o una historia fantasiosa, inicia con la típica frase, érase una vez. Es una manera de decirnos, relájate, lo que tú vas a escuchar es producto de la imaginación, nada de real. Érase una vez. Y muchos críticos de la Biblia han querido etiquetar los evangelios con esa misma frase. Argumentan que la Biblia es mitología, es un cuento de hadas, es un invento humano y que muchos de sus escritos se contradicen. Uno de ellos fue el filósofo y ateo, me olvidó colocar la imagen, él se llamó Bertrand Russell. Él escribió un ensayo llamado ¿Por qué no soy cristiano? Y en ese ensayo él cuestionaba la fe cristiana y trataba de decir eso es pura mitología. Pero cuando uno abre el Evangelio de Lucas, nos encontramos con un escritor que investigó diligentemente. Era un historiador que se tomó la tarea de corroborar la información. Lucas no comienza diciendo, érase una vez. Como veremos a medida que vayamos estudiando el Evangelio, Lucas, oiga esto, escribe dando nombres propios. En los días de Herodes, versículo 5. Lucas da nombres propios. Él es un investigador. En los días de Herodes, Lucas da fechas y escribe lugares geográficos exactos. Dice, en el mes sexto, cuando Cireno era gobernador de Siria, da fechas exactas, porque él es un historiador. Una persona que investigó y que corroboró la información. Esto no es un cuento de hadas. Todo esto para darle credibilidad a su escrito. Y en los dos primeros versículos de este tráiler del Evangelio se nos presenta ese método. Porque Lucas afirma, oiga, mira su Biblia, Lucas afirma que él va a escribir, que lo que él va a escribir no es algo nuevo. Es un hecho real que ya ha sido transmitido por testigos oculares y ministros de la palabra. ¿Qué dice el versículo 2? Tal como nos lo dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Es decir, antes de Lucas escribir, ya existía un elenco, un grupo de testigos fieles que proclamaron oralmente y por escrito la vida, ministerio, muerte y resurrección. ¿Qué es un testigo ocular? Alguien que presenció los hechos. Ya circulaba en los tiempos de Lucas una tradición oral, pero también un escrito. Ya había otro evangelio escrito. Y según varios estudiosos,
Lo más probable es que los testigos oculares fueran ¿quiénes? ¿Quiénes fueron los que vieron al Señor? Los apóstoles. O sea, ellos caminaron con Jesús, ellos lo vieron morir y lo vieron resucitado. Y fueron los primeros en proclamar: ¡Evangelio! ¡Evangelio! Jesús ha resucitado, ¡evangelio! Él perdona a pecadores, ¡evangelio! Él da libertad a los cautivos, ¡evangelio! Él libera a los oprimidos, ¡evangelio! Y lo proclamaban con tanta pasión, con tanta vehemencia, que en el primer sermón, ¿cuántos se convirtieron? Los que vieron Hechos conmigo, más de 3,000 personas. Y luego fueron 5,000. Porque proclamaban la buena noticia: eres libre del pecado. Ya no eres un ignorado. Ya no eres invisible. Entonces, esa proclamación se fue reproduciendo y la gente ya empezó a conocerla, a conocer. Pero Lucas dice que fueron los testigos oculares, pero también fueron ministros de la palabra. Hubieron personas que empezaron a escribir eso. Y habían escritos que ya circulaban sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y lo más probable es que el evangelio de Marcos era el evangelio que ya circulaba antes de Lucas. Se cree que Marcos fue el primer evangelio, ¿cierto, Diego? Que Dios me corrija acá. Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Entonces Lucas toma la fuente de Marcos, toma la fuente que las personas conocen, empieza a entrevistar a varias personas, corrobora la información. Además, Lucas era médico. Algunos dicen que Lucas entrevistó a los paralíticos. A ver si fue verdad. Porque ustedes saben que en este tiempo la iglesia ha caído a nivel general en una fachada, en una manipulación. A veces se quieren manipular los milagros y se quiere decir: hubo sanidad, pero no hubo sanidad. Se pusieron de acuerdo. Pero Lucas es médico. Y algunos dicen que él entrevistó y corroboró la información. Y yo creo que este primer punto de pensar en el evangelio como un elenco, algo que fue proclamado por testigos fieles, por gente que vio al Señor Jesús y gente que lo escribió y que Lucas lo corroboró, es relevante para nosotros porque nos recuerda esto de que el evangelio es una verdad histórica. Está basado en hechos reales por personas que vieron y conocieron a Jesús. Todo lo que estudiaremos en esta serie no es producto, diga esto, de la imaginación religiosa. Es el testimonio real de lo que Dios hizo en la historia. Esto es historia de personas que lo presenciaron, lo vieron. Y digo esto porque en nuestros días algunos académicos, teólogos y aún pastores se han dejado contaminar por una lepra doctrinal llamada el liberalismo teológico, la teología liberal. El liberalismo teológico. ¿Y qué es eso? Es una forma de pensamiento que intenta, y cuidado que usted va a caer en eso cuando lee la Biblia. Cuando ellos leen la Biblia, ellos tienen el pensamiento liberal. Vivimos en una época moderna. Hay que usar la razón. Hay que tratar de entender qué fue lo que quiso decir el autor. Entonces, es una forma de pensamiento que intenta adaptar el cristianismo a la cultura moderna, colocando la razón humana por encima de la autoridad de la Escritura. Ejemplo, cuando interpretan el milagro
que veremos más adelante en Lucas, de la multiplicación de los panes y los peces, ellos no aceptan que Jesús hizo un milagro sobrenatural. Ellos afirman que el verdadero milagro, estudiando el pasaje e interpretándolo de una manera más racional, fue que ellos aprendieron a compartir su comida. El milagro de la generosidad. El niño aquel que trajo los 5 panes y los 2 peces y se lo dio a Jesús, despertó una generosidad en la multitud que estaba presente, y todos fueron movidos a compartir lo poco que tenían, porque vieron a un niño que puso el ejemplo y sacaron lo que tenían guardado y ¡fua! Se multiplicó todo. Suena bonito, pero es falso. ¿Sí me explico? Liberalismo teológico. Es falso. Es un intento de colocar la razón humana por encima de la autoridad bíblica. Pongámosle lógica a esto. ¿Cómo es posible que Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez? Eso no tiene lógica. Entonces ellos, para interpretar eso, dicen, eso es una metáfora. Y hay momentos donde hay metáfora, pero el hecho de que Jesús haya citado que Jonás estuvo 3 veces en el vientre le da credibilidad histórica. Sí pasó y fue un milagro. ¿Sí me explico? El evangelio es una verdad histórica, es un hecho real. Sí pasó. Y Lucas es historiador y es médico. Él corroboró la información. Dígame amén. Él no está echando cuento, él está escribiendo lo que enseñaron los testigos oculares y lo que investigó y corroboró. Así que el evangelio es esto. Pero la segunda verdad que quiero resaltar en este tráiler del evangelio es el guión. Un evangelio investigado y escrito, ¿cómo? Ordenadamente. Un guión en una película es el documento que detalla lo que se verá y escuchará. Explica el orden de las escenas, explica personajes y diálogos. Lucas, en el verso 3, míralo en su Biblia, nos dice que para poder escribir este evangelio, él investigó diligentemente desde el principio y las escribió ordenadamente al excelentísimo Teófilo. Y como buen historiador y médico, Lucas se tomó la tarea de entrevistar personas, lo que les decía ahorita, y corroborar la información. Por eso su evangelio contiene detalles que no aparecen en otros evangelios, lo que sugiere que tuvo acceso directo a testigos específicos. Este es el único evangelio que registra el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías. Es el único. ¿Por qué está eso ahí? Porque Lucas entrevistó, Lucas investigó. Es el único donde se menciona el anuncio del ángel Gabriel a María. No lo mencionan otros evangelios, lo menciona Lucas. ¿Por qué está allí? Porque Lucas es un investigador. Es el único evangelio donde está el cántico de María, que se conoce como el Magnificat. Es una palabra en latín que significa magnificar a Dios. Y se usa así porque es la primera palabra que expresa María cuando está orando. Magnifica al Señor o engrandece al Señor. Es el único evangelio que habla del cántico de María, también del cántico de Zacarías, conocido como el Benedictus. Otra palabra latín que habla de la primera frase que expresa Zacarías en su canto. Bendito sea el Señor, Benedictus. Es el único evangelio que habla del cántico de Simeón. También, ¿se acuerdan? El Nunc Dimittis. ¿Cómo estoy de latín ahí? So. Se llama así porque también es la primera palabra de la oración que hace Simeón, que dice, ahora despides.
También describe el nacimiento de Jesús con detalles médicos y humanos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. También es el único que describe a Jesús en el templo a los 12 años, dialogando con los maestros. Y es el único evangelio que tiene varias parábolas exclusivas, como el buen samaritano, el hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda perdida y el rico y Lázaro. Es el único. Todo esto apunta a que Lucas no solo recopiló datos, sino que investigó y escuchó a personas como María, escuchó a familiares como Juan el Bautista y a otros testigos cercanos a los acontecimientos. Pero Lucas nos dice que él escribió, ¿cómo dice el versículo 3? Ordenadamente. ¿Cierto? Él investigó, pero también escribió ordenadamente. Estamos en esto del guión. Estoy dándole un tráiler, un adelanto de cómo Lucas va a desarrollar su evangelio. Hablamos de los testigos del elenco y estamos explicando el guión, cómo se desarrolló el libro. Les acabo de mencionar algunas cosas exclusivas de Lucas y ahora quiero que pensemos en cómo Lucas estructuró, porque dice que él organizó ordenadamente o escribió ordenadamente. Y es bueno aclarar que no se refiere a un orden cronológico. No es que así pasó de manera ordenada, que este fue el momento en que pasó, no, porque los autores, ellos van combinando pasajes. Más bien es un orden temático o teológico, es decir, para enfatizar en su mensaje escogen ciertos temas. Y como toda buena película, la película o el trama, la obra, tiene una estructura como la que usted y yo nos enseñaron en el colegio. ¿Cuántos vieron aquí lengua castellana? Mi tiempo o español. ¿Cómo se llama ahora? También se llama así, ¿verdad? Lengua castellana. En el colegio nos dijeron que ¿cuántas partes tiene una obra? ¿Cierto? ¿Cuántas tiene? No mire para allá, me estaba mirando el papel. ¿Tiene cuántas? Inicio, desarrollo y desenlace. Así nos dijeron en el colegio, ¿verdad? Algunos dicen inicio, nudo y desenlace. El nudo es lo mismo que el desarrollo. Entonces, Lucas escribe, digamos, su evangelio, lo mismo, pero en cuatro partes, porque el desarrollo está dividido en dos partes. Hay un inicio, hay un desarrollo que tiene dos partes y hay un desenlace. Entonces, permítame nuevamente, como este es un tráiler, permíteme darle un bosquejo general de cómo Lucas estructuró su libro para que esto vaya generando como un abreboca, lo que veremos. Y tenga paciencia para el final, porque al final voy a dejar las aplicaciones. Entonces tenga paciencia. Pero el inicio nos presenta un paralelo entre Juan el Bautista y Jesús. Del capítulo 1 ¿hasta qué capítulo? Hasta el capítulo 3. Tome nota, tómele foto a eso, porque eso lo vamos a estar recordando constantemente. O sea, el inicio, uno va a observar en Lucas que él presenta el paralelo entre Juan el Bautista y Jesús. A veces se nos dice algo de Juan el Bautista y a veces se nos dice algo de Jesús. Y las cosas que se nos dicen son muy similares. Hay un paralelo. Por ejemplo, vamos a ver en estos primeros 3 capítulos que se relata el anuncio del nacimiento de Juan y el anuncio del nacimiento de Jesús. Y en ambos, ¿cuál es el paralelo? Son humanamente imposibles. ¿Alguien recuerda por qué? El nacimiento de Juan el Bautista es improbable, imposible. ¿Por qué? Porque sus padres eran ancianos y estériles. Eso es improbable.
Pero el nacimiento de Jesús también es improbable, imposible, porque María era virgen, no se había casado y concibió por obra del Espíritu Santo. Nunca en la historia humana o en la historia bíblica Dios había embarazado a alguien. Dios bendecía el vientre, quitaba, sanaba la esterilidad, pero que Dios embarace a alguien, eso era nuevo, nunca había pasado, era algo improbable. Entonces, es un paralelo donde hay cosas parecidas. En ambas historias aparecen ángeles. Estamos en la primera sección, anunciando el nacimiento. Le aparece un ángel a Zacarías. ¿Y cómo queda Zacarías después? Mudo. Y le aparece un ángel a María. Y María dice: aquí la sierva del Señor. En ambos escenarios hay cánticos de alabanza en respuesta a la obra de Dios. Canta Zacarías, el cántico del Benedictus, y canta María, el Magnífica. Y en ambas se afirman que estos acontecimientos cumplen profecías del Antiguo Testamento. Juan cumple la profecía de Isaías y Jesús también cumple la profecía de Isaías también. Sin embargo, aunque los relatos son paralelos y parecen semejantes, Lucas deja claro al final que el uno servirá, porque el mismo Juan dice que él vino a preparar el camino al Señor. Así que en los primeros capítulos de esta serie, en este tráiler, le estoy adelantando que vamos a ver ese paralelo, vamos a estudiar ese paralelo los domingos y los miércoles. Pero de los capítulos 4 o del capítulo 4 se introduce la primera sección del desarrollo. ¿Hasta qué capítulo? Hasta el capítulo 9, versículo 50. Y se llama Jesús, ministerio de Jesús. ¿Dónde? En Galilea. Lo que Jesús hizo. Toda esa sección veremos todo lo que Jesús hizo, su ministerio en Galilea. Y veremos que inicia con la tentación de Jesús en el capítulo 4. Luego Jesús va a Galilea, a su ciudad natal, en Nazaret, e inaugura su misión. Y él lee el famoso pasaje de Isaías 61, ¿se acuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertar a los cautivos, vista a los ciegos y libertar a los oprimidos. Eso está en el capítulo 4, cuando Jesús da su primer sermón allí en Nazaret. Y luego de ese sermón, Lucas nos explica cómo Jesús desarrolló su ministerio entre los pobres, porque dice: yo he venido para traer buenas nuevas a los pobres. Y los pobres, aquí es importante aclarar, en el Antiguo Testamento no se refieren solamente a las personas de bajo recurso económico, sino también a los discapacitados, a los niños, a las mujeres, a los ancianos y a todos los marginados de la ciudad. Y él dice: yo he venido para traer buenas nuevas a los pobres. Así que, a partir de ese momento, Lucas empieza a resaltar todo lo que Jesús hace a los pobres. Y hay muchos milagros. Hay sanidades. Está el trato de Jesús con los publicanos, la gente rechazada. Está la conversión de Mateo. Todo eso hasta el capítulo 9, versículo 50. El ministerio de Jesús, lo que Jesús está haciendo. Hay un énfasis en las obras de Jesús, en los milagros que él está haciendo. Acompáñame a Lucas, capítulo 9, versículo 51. Porque allí inicia la segunda parte del desarrollo.
Lucas capítulo 9, versículo 51. ¿Qué dice ese versículo? Lucas capítulo 9, versículo 51. ¿Qué dice? Ah. Ay, versículo 51. Ese versículo marca una pausa. Ya Jesús deja su ministerio en Galilea y Jesús allí dice que decide afirmar su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Ahí marca una pausa. Esta sección del capítulo 4 hasta el capítulo, del capítulo 9, 51 hasta el capítulo 19, nos va a describir el ministerio de Jesús caminando ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Hasta el momento, el ministerio de Jesús se centró en Galilea, pero cuando se acercaba el día en que él debía ascender a los cielos, dice el texto, que él emprendió un viaje a Jerusalén. Y mire la cantidad de capítulos que toma Lucas. Capítulo 9 al 19, ¿cuántos capítulos hay? Así rápidamente, matemáticas. ¿Cuántos hay? 10 capítulos para describir el viaje de Jesús a Jerusalén. Y cuando usted mira Marcos, Marcos se lleva 3 capítulos, del capítulo 8 al capítulo 32. Pero Lucas decide colocar 10 capítulos. ¿Por qué? Esta sección resalta lo que Jesús enseñó. Yo creo que el punto de Lucas es mostrarnos que la vida cristiana es un camino largo. Porque mientras Jesús va caminando a Jerusalén, Él les va enseñando. Es un camino largo donde nos fortalecemos en las enseñanzas de Jesús. Esta sección hace énfasis en el discurso de Jesús sobre la misión a los 70, ¿se acuerdan? Aquí Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro. Aquí Jesús cuenta las parábolas famosas, ¿cierto? De la moneda perdida, de la oveja perdida. Toda esta sección habla de las grandes enseñanzas acerca del reino de Dios y del discipulado. Y Lucas nos está escribiendo de manera ordenada cómo Jesús desarrolló su ministerio entre los marginados. Primero enfatiza lo que Jesús hizo en Galilea y luego lo que Jesús enseñó caminando a Jerusalén. Ahora bien, luego del desarrollo de la historia, ¿qué viene en una historia? Inicio, desarrollo, ¿y cuál es la última parte? Desenlace. Acompáñenme a Lucas 19, versículo 29. Porque ahí termina el viaje de Jesús en Jerusalén, a Jerusalén. ¿Qué dice Lucas 19, versículo 29? ¿Y cómo lo titulan la mayoría de las Biblias? Ese capítulo. La entrada triunfal en Jerusalén. ¿Se acuerdan ese pasaje? Cuando Jesús llega a Jerusalén y entra en un pollino. Ahí se acaba esa sección. Y miren lo que dice. Sucedió, o habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo a Jerusalén. Es decir, dando a entender, llegó a Jerusalén. Todo lo que sucede del capítulo 19 hasta el capítulo 24 nos marcan el inicio de la última semana de Jesús en Jerusalén. Es lo que se conoce como la Semana
santa. Todo lo que pasa del capítulo 19 hasta el capítulo 24, al final del libro, es la última semana de Jesús. También la semana de la pasión, ¿se acuerdan? Jesús llega a Jerusalén, llegó un domingo de Ramos y el siguiente domingo resucita. Lo crucifican un viernes. Entonces, esta sección que veremos en Lucas inicia con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde él es recibido como el rey de los judíos. ¡Hosana! Rey de los judíos. Luego se nos presenta su confrontación con líderes religiosos en el templo, quienes rechazan su autoridad. Capítulo 22. Luego viene el arresto y el juicio injusto y la crucifixión de Jesús, donde muere como salvador de los pecadores, el capítulo también 22. Y finalmente el evangelio culmina con la resurrección gloriosa y la ascensión de Jesús en el capítulo ¿qué? 24. ¿Y cuál es el punto, mis amados hermanos? Porque en esa sección Jesús le pide a sus discípulos que sean sus testigos y la historia queda inconclusa. Porque tiene una segunda parte el libro de Lucas. Sigue el libro de Hechos. Y aquí viene la pregunta. Pastor, muy bonito, muy chévere esto del tráiler, del resumen del Evangelio de Lucas. Ya vimos el inicio, vimos el desarrollo, vimos el desenlace, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo eso puede producir alegría en mí? Y aquí concluyo con la tercera verdad que quiero tomarla como aplicaciones para nosotros. Porque estamos hablando de el elenco, versículo 1, 2, el guión, versículo 2 y 3, y ahora el mensaje, versículo 4. ¿De qué nos va a servir todo esto? Porque si volvemos nuevamente a Lucas, con el que iniciamos capítulo 1, al final del verso 3 y en el verso 4, Lucas nos dice que su evangelio está dirigido al excelentísimo Teófilo. Y dice el verso 4, para que sepas la verdad precisa de las cosas que han sido enseñadas. Y dice la versión NBI, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lucas le está escribiendo a un hombre llamado Teófilo. Es una persona importante porque se le llama excelentísimo Teófilo. Y le escribe para que tenga seguridad de salvación. Y muchos estudiosos están de acuerdo que Lucas les está dedicando la obra a Teófilo porque él fue quien la financió. Era muy costoso en la época escribir en papiro. En ese tiempo se escribía en papiro. Y escribir 24 capítulos y luego 28 capítulos Lucas, y estaba alguien con dinero. Así que Teófilo era un alto funcionario romano con recursos económicos y por eso él financia. Pero no solo eso. Teófilo probablemente era un nuevo creyente, y aquí voy aterrizando, que necesitaba ser afirmado y consolidado en su fe. Era alguien que estaba iniciando en el cristianismo y necesitaba seguridad de salvación. Pero también Teófilo era un gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? No judíos menospreciados. Era una persona menospreciada. Y esto es importante porque desde el inicio Lucas deja claro que el evangelio no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, los ignorados, los invisibles y despreciados.
Teófilo representa a todos los marginados y rechazados que Dios quiere alcanzar con la buena noticia del Evangelio. Teófilo nos representa a nosotros, a los que respondimos al principio, sí, me he sentido ignorado. Él nos representa en la historia. Además, el nombre Teófilo significa amigo de Dios. Teo, Dios, filo, amigo, amor, amigo de Dios. Y eso no es casualidad. Lucas está diciendo desde la primera línea de su evangelio que en Jesús los gentiles también pueden convertirse en amigos de Dios. Los ignorados, los invisibles, los despreciados, podemos ser amigos de Dios. Los que estaban lejos pueden acercarse a Dios. Los que eran ignorados pueden ser escuchados. Los despreciados ahora pueden ser abrazados. Los desconsolados ahora pueden ser consolados. Y los oprimidos y cautivos ahora pueden ser libres. El Evangelio es una verdad histórica porque tiene un elenco de testigos fieles, pero también un guión confiable. Fue investigado diligentemente y escrito de manera ordenada, y su mensaje es transformador porque le devuelve la esperanza a los teófilos que estamos aquí presentes. Así que durante toda la serie prestaremos atención en cómo Jesús, oiga esto, trae seguridad y esperanza acercándose a los marginados de su tiempo y cómo lo sigue haciendo hoy. Porque tal vez tú has venido en esta mañana sintiéndote olvidado. Tal vez tú has venido en esta mañana y te has sentido sin valor, herido por tu pasado y oprimido por problemas o por tus malas decisiones. Y tal vez has pensado que a nadie le importa tu historia, tu dolor y estás cansado. Pero el Evangelio de Lucas te recuerda hoy y te va a recordar en toda esta serie que Jesús es el Salvador de los marginados. Y quiero dejarte 3 invitaciones. Primero, a la iglesia. Así como Lucas escribió para afirmar a Teófilo, oiga esta iglesia. La iglesia está llamada a ser un lugar donde los nuevos creyentes y los heridos encuentren seguridad, verdad y esperanza. No juicio ni indiferencia. ¿Cómo podemos hacer eso? Oiga esto, recibiendo a las personas sin prejuicios ni etiquetas por la forma como viene vestida, por el corte de cabello, sin prejuicios ni etiquetas. ¿Cómo podemos ser una iglesia donde podemos afirmar a los teófilos, a los olvidados, teniendo espacios como las reuniones de mujeres y de hombres, donde se puede confesar, donde se puede aprender, donde se puede sanar sin temor al rechazo, donde yo puedo abrirme y no me van a señalar por mi pecado? Así afirmamos a los teófilos. Para los nuevos creyentes o los nuevos en la iglesia, si hoy te sientes débil en la fe, este evangelio te recuerda que Dios quiere darte seguridad y no confusión. Dios quiere darte esperanza y no miedo. En Cristo tú también puedes ser amigo de Dios. Dígame amén a eso. Y solo si te animas conmigo a caminar en esta serie, a permanecer estudiando y conociendo cómo Jesús da seguridad y esperanza a los olvidados. Y para las visitas y los que se sienten marginados, este mensaje también es para ti. Jesús vino por los cansados, los rechazados y los quebrantados.
Y hoy, el Salvador de los marginados te invita a acercarte y a comenzar una nueva historia con Él. Hoy. ¿Cómo? Si tú lo reconoces como tu Señor y tu Salvador. Si tú reconoces tu necesidad, si no escondes tu pecado, si no escondes tu historia, si no escondes tu dolor, si eres vulnerable, si dejas que Él se acerque a ti. Si te acercas a Cristo en fe y en arrepentimiento, confiando en su perdón, en su gracia, hoy puedes iniciar una historia con Él, caminar con Él. Así que Jesús es el Salvador de los marginados, como Teófilo, como tú, como yo. Nos colocamos de pie.